simpático y parasimpático, ¿no? Habíamos visto eso. Ahora, para que el sistema nervioso simpático haga efecto en su órgano efector, que generalmente pues, está relacionado con la vasodilatación, y el parasimpático con la vasoconstricción, es decir, para que llegue a su órgano diana, antes de eso tiene que pasar por un ganglio, siempre, ¿ya? Entonces, de aquí, de este sistema nervioso central, esta va a pasar por un ganglio, y la conexión de neurona que haga entre el sistema nervioso central y la conexión del ganglio, esta conexión va a ser gracias a una neurona que se llama preganglionar. Preganglionar porque es antes del ganglio, ¿no? Y del ganglio hacia el órgano diana, nuevamente va a ser sinapsis con otra neurona que se le denominará neurona postganglionar. Es decir, para que el sistema nervioso autonómico, porque eso es lo que estamos viendo, el sistema nervioso autonómico empiece a trabajar, va a necesitar siempre de dos tipos de neuronas, la preganglionar y la postganglionar, ¿ya? Exactamente, la médula espinal, el sistema nervioso autonómico nace de aquí, de la médula espinal, ¿cierto? Exactamente nace del asta lateral de la sustancia gris de la médula espinal. Esta va a viajar por su raíz anterior de la médula y va a viajar exactamente aquí, como hemos dicho, al ganglio. Muy bien, cuando esta secuencia nace desde el asta anterior hasta el ganglio, toda esta secuencia se le denomina fibra preganglionar, ¿ya? Fibra preganglionar que está llevando información a través de la neurona preganglionar hacia el mismo ganglio. Muy bien. Y del ganglio hacia ya la estructura o el órgano diana, que podría ser el músculo liso, podría ser el cerebro, podría ser la vejiga, por ejemplo, o una glándula, la información va a ser comunicada a través de una neurona denominada neurona postganglionar. Pero siempre en el sistema nervioso autonómico intervienen mensajeros químicos. Estos mensajeros químicos son los neurotransmisores. El neurotransmisor, por ejemplo, que ayuda a que la información sea llevada por esta neurona preganglionar aquí, en esta fibra preganglionar, o sea, desde el asta lateral hasta el ganglio, va a ser la acetilcolina, siempre. Y del ganglio, es el órgano efector, acetilcolina, que es la que ayuda, o es un mediador químico a que ayuda a llevar la información un poquito más rápida, va a estar aquí. ¿Y qué es lo que va a hacer? La acetilcolina se va a liberar con la finalidad de estimular aquí, que son las células mediadoras para la formación de adrenalina y noradrenalina. Muy bien, entonces, como ustedes se dan cuenta, solamente esta función lo tiene la glándula, el sistema nervioso autonómico de tipo simpático. El parasimpático no tiene efecto en la glándula suprarrenal, por eso es que nunca ustedes van a encontrar ese tipo de mediador. Solamente el sistema nervioso simpático es la única que presenta esto. Y como ustedes ven acá también se ha formado la fibra preganglionar, estimula la formación de la acetilcolina, ¿no? Y esta a su vez acá también a las células para que se pueda formar la adrenalina y noradrenalina, y esta pues va a liberar o va a generar vasodilatación. Cuando el sistema nervioso simpático hace efecto en la glándula suprarrenal, este ya no tiene ganglios o fibras postganglionares, sino que de frente la acción es la formación de adrenalina y noradrenalina. Ya no tiene efecto como eso, como las fibras preganglionares y postganglionares, como ustedes lo ven aquí en el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? ¿Ya? Eso es como primera información. Si hacemos un poco más detallado, diríamos que el sistema nervioso autonómico, ¿no? que empieza aquí. Siempre el sistema nervioso autonómico simpático y parasimpático nace en la médula espinal, ¿no? Específicamente, ¿dónde nace el sistema nervioso simpático? El T1 a T12 y L1 a L3. Estoy hablando aquí en el sistema nervioso simpático solamente, ¿ya? Entonces, nace en la médula espinal desde el segmento T1 a T12 hasta el segmento L3. O sea, cogen dos segmentos, torácico y lumbar. Muy bien, como les había dicho, para que este haga efecto en el ganglio tiene que haber un intermediario que es la neurona preganglionar, y aquí también la acetilcolina, ¿no? Se caracterizaban porque eran de axones cortos, ¿no? Habíamos dicho porque estaban más cerca a la médula. Y de los ganglios hasta el órgano diana tiene que intervenir una neurona postganglionar, y el mediador aquí es la noradrenalina, dijimos, ¿no? Muy bien, y se caracterizaba porque su fibra postganglionar era larga.
Este ganglio se caracteriza porque son de dos tipos. Pueden ser paravertebrales o prevertebrales. Se dice que son paravertebrales porque están a los lados de la vértebra, de la columna vertebral. Y todos estos son los que forman el tronco simpático. Y se dice que son prevertebrales porque están delante de la vértebra, por delante, ¿ya? Además, una característica del sistema nervioso simpático es que por cada fibra preganglionar que se forma aquí, más o menos esto permite la formación de 20 fibras postganglionares. Hasta 30 incluso dice, creo que el tórtoro, que se pueden formar. Hasta 30 fibras postganglionares, ¿ya? Entonces, a ver, tenemos aquí entonces el cerebro, aquí tenemos a la médula espinal. Ustedes saben que en la médula espinal teníamos segmentos, ¿no? Cervicales, torácicos, lumbares, arcos, ¿cierto? Pero aquí nos dicen que este sistema nervioso simpático, sus fibras nacen de aquí, desde la T1 a la T12 y del L1 a la 3. Por eso es que a este sistema nervioso simpático también se le conoce como toracolumbar, así también se le denomina, el sistema nervioso toracolumbar o sistema nervioso de tipo simpático. Entonces, estos de aquí nacen y van a hacer entonces efecto, van a continuarse a través de un ganglio. ¿Se ve aquí o está muy iluminado? Pero para que se pueda ver, ¿no? Un poco distorsionado. Lo tienen todos aquí en su lámina, lo que les he mandado. Este sistema nervioso simpático se caracterizaba porque denominado también sistema nervioso de tipo toracolumbar, porque nacen en la torácica y en la lumbar, ¿verdad? Para que esta torácica, ya que de aquí nace, haga efecto, tiene que encontrar un ganglio, ¿cierto? Y los ganglios que podrían ser paravertebrales porque están a sus costados, o sea, puede ser de tipo derecho o izquierdo. Los ganglios que nacen de aquí, por ejemplo, son los ganglios cervicales, que puede ser el ganglio cervical superior, el medial y el inferior. Muy bien, y a partir de estos ganglios nacen fibras que ya van a ser llevadas al órgano diana, que son las fibras postganglionales, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, del ganglio cervical superior van a llevar fibras que van a ser llevadas hacia la glándula salival, hacia el ojo, hacia la fosa nasal. Del ganglio cervical medio van a haber fibras que van a llevar la información hacia, por ejemplo, los vasos sanguíneos cardíacos o netamente la pared cardíaca, ¿no? Del ganglio cervical inferior, también va a ser llevada la información hacia al músculo cardíaco, exactamente su totalidad. Mientras que el ganglio cervical medio llevaba información a sus vasos sanguíneos superiores, inferiores y a su envoltura, el ganglio cervical inferior lleva información a su totalidad, ¿ya? Ahora, de los ganglios torácicos también nacen, van a llevar información preganglionar en los ganglios torácicos, que estos sí son 12, y por ejemplo van a salir fibras, que son las fibras pericardíacas pulmonares. Por lo tanto, el conjunto de fibras que llevan información netamente al pulmón, por ejemplo, se le denomina plexo pulmonar. O sea, un plexo, ¿qué cosa es? El plexo es un conjunto de fibras. Muy bien. Entonces, los nervios que nacen de la zona torácica son los nervios esplácnicos, como dice ahí, son los cardíacos y los pulmonares. Muy bien. Otros ganglios, por ejemplo, esos son con los que respetan los ganglios de tipo paravertebrales. Acuérdense, son los ganglios cervicales, que son 3, los ganglios torácicos, que son 12, y los ganglios lumbares, que son hasta la L3. Esos no tienen una denominación como tal. Los únicos que tienen denominación son estos 3 ganglios cervicales que sí tienen nombre. Ahora, existen también otros ganglios, que son los ganglios prevertebrales, que son los que están anteriores a la vértebra, como les decía. Estos sí tienen una denominación que están acá en chiquito, que son los ganglios aórtico-renales, el esplácnico menor, el esplácnico mayor, el ganglio renal. Estas, por ejemplo, son igualitas, ¿no? Nacen de aquí, desde la T1 a T12, llevan información preganglionar, hacen sinapsis en el ganglio, y del ganglio al órgano efector tiene que haber un conector, que es su fibra postganglionar. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta fibra, este ganglio, al cual hace el primer efecto, de aquí, de la torácica, por ejemplo, hacia su ganglio prevertebral, que es esto, se le denomina uno de ellos, como les decía, es por ejemplo, el renal, ¿no? Y de aquí van a hacer sus fibras hacia el riñón, por ejemplo, acá está el renal, va a hacer sus fibras hacia el riñón. Con la finalidad, en este caso, si es un sistema nervioso simpático, puede llegar a generar la vasoconstricción, ¿no? Ahora, esta imagen de aquí, el lado derecho,
cuando aumento su... entonces, haciendo un repaso, podríamos decir que el sistema nervioso simpático se caracteriza ¿por qué? Porque nace del asta lateral de la médula, siempre de la sustancia gris. Luego su recorrido lo va a hacer a través de la raíz anterior de la médula espinal. Y luego tiene varias posibilidades, es decir, ¿qué posibilidades tiene de recorrido? Uno, por ejemplo, que haga su sinapsis con el ganglio a nivel del ganglio superior. El más superior que tiene es a nivel aquí, del ganglio cervical superior, ¿no? Para que esto llegue luego sus efectos pues hacia la cabeza, al ojo, ¿no? A la glándula salival. Otra forma de sinapsis que tiene con otro ganglio, por ejemplo, puede ser un poquito más medial. Por ejemplo, ¿cuál? El torácico, ¿no? Cualquiera de los torácicos. Muy bien. Y luego llevar la información pues a través de sus plexos a nivel cardíaco, a nivel pulmonar. Otra información que podría llevar de aquí, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, dice aquí que puede ser un poco más inferior. ¿Cuál será? La lumbar, porque aquí acaba el L3. Muy bien. Para que de aquí lleve la información a lo que vendría a ser el riñón, la vejiga, ¿no? Los órganos sexuales. Otra forma de sinapsis que tienes, por ejemplo, sale siempre del asta lateral, llega a la raíz anterior, baja, y por ejemplo ya no hace sinapsis en los ganglios prevertebrales que están a los costados de la vértebra, sino donde a los ganglios paravertebrales, sino al ganglio prevertebral, ¿no? Como habíamos dicho, los ganglios prevertebrales son esos que están aquí en chiquititos, que son el mesentérico superior, el inferior, el medial y el renal. Muy bien, aquí. O lo otro es que haga su sinapsis de frente y se vaya netamente a la glándula suprarrenal, porque habíamos dicho que el sistema nervioso simpático era el único que tenía efecto en la glándula suprarrenal. El parasimpático no tiene. Entonces, esas son sus 5 formas por las cuales el sistema nervioso simpático podría hacer sinapsis con el ganglio. A nivel superior, medial, inferior, paravertebral, o puede ser a nivel prevertebral, o puede ser de frente ya en la médula suprarrenal. ¿Bien? Esas son las 5 formas en las cuales este sistema nervioso simpático va a llegar. Son los denominados ¿a dónde? Por ejemplo, a nivel del vaso sanguíneo, pues es la que se activará. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático se activa en situaciones de alerta, de estrés, ¿no? A nivel oftálmico, ¿no? Por su ganglio cervical superior, como habíamos dicho, esto va a producir la contracción de la pupila, que es denominada una miosis, ya saben. A nivel de la glándula salival, va a producir la dilatación de la pupila. Va a producir también la disminución de la producción de la saliva. Es decir, como ustedes ven aquí, los efectos que están al lado derecho no necesariamente son vasodilatadores ni vasoconstrictores al 100%, es un mix. Mientras que en algunos órganos estos generan dilatación, hay otros órganos que van a generar más bien una inhibición o una vasoconstricción. Por ejemplo, ¿en quiénes? A nivel de la saliva, por ejemplo, esto se va a producir una disminución de la producción de saliva. A nivel de los órganos digestivos, por ejemplo, hay una inhibición en la que se le denomina también neurona preganglionar. A diferencia del sistema nervioso simpático, ya habíamos dicho que las fibras aquí eran largas, ¿sí? ¿No? Mientras que del ganglio al órgano diana sus fibras eran pequeñas. A estos ganglios, a diferencia del sistema nervioso simpático, los ganglios solamente se caracterizan porque tienen un nombre, ganglios terminales o intramurales. ¿Se acuerdan? En el sistema nervioso simpático había más, ¿no? Los paravertebrales y los prevertebrales. Aquí no, aquí solamente se le denominan terminales o intramurales. Y para que hagan su conexión desde este ganglio al órgano diana se le denomina neurona postganglionar y se caracterizan porque los axones son cortos. Mientras que en el sistema nervioso simpático por cada fibra preganglionar se formaban como 20 o 30, ¿se acuerdan? Fibras postganglionares aquí no, aquí son más poquitas. Por cada fibra preganglionar se forman 5 postganglionares nomás, poquito. Entonces, primero veamos acá, por ejemplo, el recorrido, ¿no? Entonces el recorrido es aquí igualito, del asta lateral de la sustancia gris de la médula espinal, pasa por la raíz anterior aquí de la médula espinal, sigue todo su señal y va a formar toda esta fibra, es la fibra preganglionar. Acuérdense que es una fibra larga, por eso su recorrido es largo. Todo esto forma la fibra preganglionar y el mediador, ¿quién era? ¿Se acuerdan? El mediador, el neurotransmisor que ayudaba a que la información sea rapidita. ¿Acetilcolina? La acetilcolina. Acuérdense, en el parasimpático siempre es acetilcolina. Este siempre va a ser acetilcolina nada más.
Entonces la acetilcolina mediada la información y va de frente al órgano efector. Y en el órgano efector es donde está la neurona postganglionar, porque siempre aquí del ganglio al órgano diana siempre va a estar aquí su órgano efector, aquí. En el órgano efector, perdón, siempre va a estar la neurona donde haga sinapsis, la preganglionar con la postganglionar, siempre. En este caso, por ejemplo, el dibujito es de una vejiga. Entonces, dentro de la vejiga va a estar el receptor en la cual se haga la sinapsis, tanto de la fibra preganglionar a nivel de la postganglionar. Aquí hacen la sinapsis y van a generar pues la vasoconstricción que se necesita. ¿Ya? Entonces, por ejemplo aquí, ¿no? Habíamos dicho que los núcleos de donde nacían este sistema nervioso parasimpático solamente eran 4, ¿no? El 3, 7, 9 y 10. Por ejemplo, del nervio craneal 3, nosotros tenemos aquí, esta va a ser sinapsis con un ganglio que se denomina ganglio ciliar, ¿no? Luego aquí tenemos el nervio craneal 7, que es el ganglio paraganglionar, ¿no? Y el 7 y el 10, que es el mago. Bueno, todos estos 4 solamente tienen denominaciones. Ahora, ustedes no crean que solamente son estos 4 ganglios con los cuales hacen sinapsis, no. Hacen sinapsis con una mayor cantidad de ganglios. Solamente que estos 4 son los que tienen denominación. Si tienen nominación, tienen nombre. Ahora, este ganglio ciliar, por ejemplo, va a llevar toda su información a nivel ocular. Exactamente a nivel ocular lo que va a hacer es una miosis, una vasoconstricción de la pupila, o también a nivel, por ejemplo, de la retina, lo que va a generar es una acomodación, o sea, para que ustedes puedan ver bien, como les decía. Y otra característica es que mientras el sistema nervioso simpático no es 100% vasodilatador, el parasimpático tampoco. Sí, tendrán algunos órganos en los cuales se estimula la dilatación, pero no es al 100%. El simpático es verdad que es más vasodilatador, sí, es más vasodilatador que vasoconstrictor. Y el parasimpático es más vasoconstrictor, pero no necesariamente todas sus fibras llevan información vasoconstrictora. Porque, por ejemplo, a nivel de la vesícula biliar, lo que hace es estimular, ¿no?, las paredes de la vesícula biliar para que formen bilis y se secrete mayor cantidad de esto. Pero en cambio el simpático, que tiene la denominación de dilatador, más bien esto inhibe la pared de la vesícula, inhibe la pared del páncreas para que se formen las proteínas y no salgan tanta cantidad pues de esta sustancia, ¿ya? Entonces esto es lo que va a generar. Nosotros ya habíamos visto una clase, ¿se acuerdan?, del sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces aquí solamente esto es como para que ustedes recuerden, ¿no? Entonces, otra neurona con la cual hacía sinapsis, ¿no? Y para que luego esta lleve la información a su órgano diana, más o menos así. Entonces, si recordamos esto, ¿qué tipo de información lleva de acá a acá? Desde esta neurona hasta el primer ganglio que se encuentra acá, ¿qué tipo de información será? ¿Recuerdan qué tipo de información? ¿Lleva un tipo de fibra o neurona llamada qué? Fibra preganglionar, ¿no? Una fibra preganglionar. ¿Y qué tipo de mediador o neurotransmisor tenía aquí? Bien, el receptor acetilcolina. Cuando el tipo de mediador que lleva o que se lleva la información es de tipo acetilcolina, ¿cómo se denomina? ¿Se acuerdan? Son de tipo colinérgico. Es decir, por ejemplo, el sistema nervioso simpático lleva información de tipo colinérgico. En cambio, el parasimpático llevaba colinérgico, ¿no? Sí, pues, ¿se acuerdan? Netamente era acetilcolina. Entonces, el sistema nervioso parasimpático es colinérgico por sí. En cambio, el sistema nervioso simpático tiene información colinérgica y no colinérgica también. Ahorita explicamos eso. Pero para que esta acetilcolina, que es un mediador importante, que permite, así como la mielina, llevar información rapidita, esta acetilcolina necesita aquí un receptor, su receptor. Y los receptores de la acetilcolina son solamente 2, no hay más. Los receptores pueden ser los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos, ¿no? Y de estos receptores nicotínicos, por ejemplo, es el nicotínico 1 y el nicotínico 2. Generalmente, cuando estamos hablando aquí a nivel de músculo liso, músculo cardíaco, el tipo de receptor que se trabaja es el nicotínico N2, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como les decía, las fibras preganglionares llevan información, entonces preganglionar porque está antes del ganglio, por eso se le denomina así,
Esto le está ayudando a la acetilcolina, que es el neurotransmisor químico, que ayuda a que la información sea un poco más rápida, ¿no? Entonces, esta acetilcolina va a hacer sinapsis con su receptor, que está en el ganglio, que podría ser el receptor de tipo colinérgico nicotínico o muscarínico. Muy bien. En este caso, si tomamos un ejemplo, que este es el músculo liso, por ejemplo, vamos a hacer que su receptor sea el receptor N2, ¿ya? Siempre, el nicotínico. Siempre los receptores nicotínicos están antes de hacer la sinapsis final. Por tanto, siempre van a ser los receptores nicotínicos primeritos. Luego, con la información se pasa ya aquí, y todo esto vendría a ser la fibra postganglionar. Entonces acá, por ejemplo, también, ¿no? En este caso, como estamos hablando del sistema nervioso simpático, habíamos dicho que el neurotransmisor que ayudaba, ¿quién era? La adrenalina. Claro, entonces la adrenalina, noradrenalina, ¿no? Entonces su receptor en este caso va a ser sus receptores de tipo adrenérgicos, ¿no? Muy bien. Entonces son solamente dos receptores que existen. Los receptores que son los colinérgicos y los adrenérgicos. Dentro de los receptores colinérgicos se encuentran los nicotínicos y los muscarínicos. Muy bien. Ahora, también acá ustedes tienen que saber que hay... vamos a ver acá. Dentro de los receptores adrenérgicos, nosotros tenemos acá al alfa 1. ¿Se acuerdan? Alguna vez comentamos, creo que de esto, ¿no? Alfa 1, beta 1 y beta 2. Eso ahorita lo vamos a ver en una diapositiva. ¿No? Estos receptores, entonces, sí pueden ser de acuerdo al órgano efector. Por ejemplo, los betas generalmente más están a nivel cardíaco, a nivel pulmonar. Siempre están un poquito más ahí, ¿no? En cambio, los alfa pueden estar un poquito más a nivel de la piel. Eso es. Entonces, acuérdense, ahora otra vez, tomándoles a ver el examen. Sí. Si yo les pongo, por favor, dígame si es que en las fibras, por ejemplo aquí, en las fibras preganglionares del sistema nervioso simpático, ¿qué tipo de receptores tenemos? Los nicotínicos y los Acuérdense que, pero miren, siempre los preganglionares les he dicho que son nicotínicos. En cambio, los muscarínicos son los que están después, en los postganglionares. Entonces, siempre van a ser los nicotínicos. Ahora, ¿pero dónde entonces se encuentran estos muscarínicos? Bueno, para ustedes me dicen, ya miren, ustedes saben, ya habíamos dicho, que en el sistema nervioso autonómico de tipo parasimpático, como netamente son de acetilcolina puro, entonces teníamos acá, ¿no? Sus fibras preganglionares, teníamos acá la acetilcolina, teníamos acá su receptor, que está en el ganglio, ¿no? Estos receptores son los nicotínicos, muy bien. Pero cuando del ganglio, esta hace sinapsis con el órgano efector, para este, que sería la fibra postganglionar, aquí sí, como también actúa la acetilcolina, su receptor aquí, ¿será qué tipo de receptor? Muscarínico, este es. Entonces quiere decir que el receptor muscarínico solamente se va a encontrar en un tipo de sistema nervioso parasimpático, porque es el único que lleva información de tipo colinérgico, ¿no? Muy bien. Eso. El sistema nervioso parasimpático netamente es colinérgico, acetilcolina. En la primera, preganglionar, siempre